Desde más o menos los 12 años hice mis primeros pinos de la meditación. Durante el subsiguiente tiempo intenté profundizar en ella a través de diversas prácticas. Leí muchos libros, muchos textos, intentando desentrañar qué es lo que había que hacer con la práctica interna. En aquella época todavía no sabía, no tenía ni idea de que existía una práctica externa, la posibilidad de colocar la atención correctamente de manera presencial en los objetos externos. No lo sabía aún. En verdad hice todo tipo de prácticas. A eso de los 20 años más o menos me di cuenta de que el perceptor tenía que estar distanciado de los objetos internos de percepción. Pasó mucho tiempo para darme cuenta que el perceptor podía estar independiente de los objetos de percepción. En algunas ocasiones tuve la experiencia de la vacuidad, de manera clara. Aparecía de forma natural, no la traía, simplemente ahí llegaba a veces. Las subsiguientes prácticas intentaba regresar allí, pero me era absolutamente imposible. Parece que por suerte simplemente caía en un sitio lo suficientemente estable para darme cuenta que no había pensamientos. No sabía por qué caía allí y ni sabía qué me había impulsado a estar en ese lugar. Intentaba encontrar la manera de recordar eso que se ha olvidado. Intentaba ver la forma de cómo había ido a aquellos lugares, a aquellos sitios. Tenía experiencias profundas, pero no sabía cómo me había localizado allí. No tenía idea absoluta de cómo me había encontrado en esos lugares, en esos sitios. ¿Qué había hecho para poder situarme allí? Ningún libro me daba la respuesta. No existía un texto que fuese lo suficientemente claro, ni siquiera críptico, que diese respuestas a estas circunstancias que vivía. La mayor parte del tiempo la práctica era molesta, era dolorosa, producía sufrimiento, porque intentaba, a través de la fuerza de la voluntad, de la disciplina, ir a algún lugar que tampoco sabía cuál es, pero pareciera que implicase que la práctica interior requería de un esfuerzo y de ir a un lugar que desconocía, hace tomar una actitud que desconocía. Cuando lograba irme atrás y lograba percibir la vacuidad, sabía lo que pasaba, pero no entendía lo que ocurría. Es decir, sabía que había asumido un nuevo rol de percepción, pero no sabía que eso era un solo perceptor. Aún así, aunque lo experimentaba, no me era claro lo que estaba pasando. En ocasiones tuve prácticas de meditación, tuve samadhis, pero llegaba a ellos sin saber cómo había ido también, y regresaba de ellos sin saber qué me había sacado de allí. No podía enhebrar, entretejer las experiencias que vivía, eran muy confusas, eran muy diversas todas. No sabía qué hacer con todo eso. A la mayoría de las personas que les pregunté no sabían tampoco qué hacer con toda esa información. En alguna ocasión una persona que se presuponía sabía mucho del tema, le pregunté y me contestó algo tan fuera de tono, tan fuera de lugar, que preferí después no volver a preguntarle a nadie. Pero la mayoría de las ocasiones, los objetos mentales estaban pegados a mí. Yo los percibía, era yo quien los detectaba, era yo quien los conocía.
Me pasaba exactamente igual lo que les pasa a ustedes. Que nos definimos en función de lo que podemos sentir y nos definimos en función de lo que podemos pensar. No nos definimos en función de lo que somos, no. Nos definimos en función de lo que podemos sentir y lo que podemos pensar. Porque creemos que lo que somos es lo que podemos sentir y es lo que podemos pensar. Experimenté varias prácticas meditativas. Me dediqué a la respiración, me dediqué a los procesos devocionales, me dediqué a múltiples formas, sin dormir el entrecejo. Durante meses, 50, estuve situándome el entrecejo, la atención aquí. Y no pasaba nada. Autoindagué el yo, como Ramana lo decía, y autoindagaba mal porque lo que se producía era el pensamiento de yo soy. Era yo quien quería buscarme a mí. Un pensamiento yo llamaba a otro pensamiento para buscarlo y no encontraba tampoco solución al respecto. Y sin embargo seguía buscando. Luego Patanjali, cuando lo leí, me dio alguna pista. Al definir Pratyahara, planteaba que era la desconexión sensoria. Es desconectar la atención de los objetos sensorios, desconectar los sentidos de los órganos de percepción, los objetos de los órganos de percepción. Me dediqué a intentar, cuando cerraba los ojos, no ver, no escuchar, no tactar, no gustar. Como se darán cuenta, eso es muy complicado. Estando en esa experiencia a los 26 años, justamente haciendo eso, mientras unos amigos hacían visualizaciones de energía para tomar información de diferentes lugares y llevarlos a personas enfermas y a sitios telúricamente inestables. Eso es lo que ellos hacían, vaya a saber qué hacían, pero es lo que intentaban hacer. No sé si funcionaba, creo que no, porque los temblores siguen. Pero mientras ellos hacían eso, yo intentaba no escucharlos. Intentaba no ver, no oír, no tactar, no gustar. Y por instantes podía hacerlo, era muy complejo. Al hacerlo mal lo hacía con muchísimo esfuerzo. La mayoría de las veces la fantasía aparecía, y cuando la fantasía aparecía, pues evidentemente ya no escuchaba nada ni veía nada, porque era en la fantasía. Aparecía comúnmente el sueño, el cansancio y mucho dolor en las rodillas inimaginable. Y básicamente los tobillos. Los tobillos los tenía. Con el paso de los años cada vez aguanté más la postura física. Meditaba siempre en Semipadmasana. Cuando tuve esta experiencia, que se reveló por sí mismo, no hice nada en especial. Estaba igual que todos los días cuando practicaba con estos chicos. Éramos unos 5 o 6 en la sala. Yo los dejaba que hicieran sus locuras y trajeran energía del planeta Marte y la colocaran en la falla de San Andrés y que subieran al hospital donde había 5 pacientes y esa energía pasara para que los equilibrara, y hacían eso, ¿no? Y mientras tanto ponían a Mozart. ¡Qué locura! Y mientras ellos hacían eso, lo único que yo hacía era tratar de no escuchar lo que ellos hacían. Esa era mi tarea. No hacía más que eso. Por la consabida teoría de que Pratyahara es desconectar los órganos de los sentidos de los objetos de sensación. No hacía más que eso. Ya había probado tantas cosas. Ya le había cantado a todos los dioses que yo conocía. A todos. Y no, ellos, no sé si son sordos o que cantaba mal. Nada funcionaba. Nada funcionaba. Durante años intenté seguir las enseñanzas de Ramana y veía que eso no daba pie con bola.
Y lo que me quedaba era Patanjali. Mientras estos 4 o 5 hacían de las suyas, mi única tarea en esos instantes era no escucharlos. Conscientemente no escucharlos. Y fue cuando aconteció aquello. Aquello que me hizo saltar una experiencia trascendental. Después de esa experiencia trascendental, cambió la configuración de la percepción. Ahí lo que los orientales llaman Savikalpa Samadhis, o lo que se llama meditación, o Savikalpa Samadhis. La meditación nos permite ingresar a un mundo no dual asociado a un campo abierto y regresar de él, pero sin una modificación estructural de la mente. No se modifica esencialmente la mente. Es un mecanismo de aprendizaje, es un bálsamo a través del cual podemos empezar a conocer muchas más cosas que lentamente vamos integrando en nuestro mundo interior. Hay experiencias más profundas de meditación. Se le llama Savikalpa Samadhis. Los Savikalpa Samadhis son experiencias meditativas que generan una huella más profunda. Nos ofrecen la comprensión suficiente para cambiar ciertos procesos personales. Nos dan como vías, nos dan como referencias. Hacen que ciertos hábitos se muevan. Pero también hay prácticas meditativas que se llaman Nirvikalpa Samadhi o Asamprajñata Samadhi. Son prácticas que permiten contrarrestar, diluir capas mentales, capas inconscientes. Son capaces como el sol, cuando hay una cueva y ésta se abre, pues alumbrarla, iluminarla. El Nirvikalpa Samadhi produce una transformación profunda en el ser humano, para siempre, contundente. Hay diferentes prácticas de meditación. Yo he tenido prácticas de meditación, algún Savikalpa Samadhi, pero esta experiencia fue diferente a todas las demás. Después de las semanas primeras en las que tuve esta experiencia, cuando cerraba los ojos, basta con cerrar los ojos, quedaba inmerso en una vacuidad absoluta. Buscaba los pensamientos que habían sido amigos tantos años y no aparecían. Decía, joder, pero ¿dónde están? Si antes venían como turistas a Benidorm. Estaban por todas partes, ¿no? Como turistas ahí en la Barceloneta, por todos lados hay. Y ahora cerraba los ojos y no habían. Era muy extraño. Empecé a analizar el vacío, qué es lo que había. Buscaba si había fronteras, si cambiaba. Buscaba dónde estaba el perceptor de ese vacío. Buscaba si ese vacío migraba en otra cosa, percibía si el vacío migraba a otra forma. De estar allí, abría los ojos, y cuando abría los ojos miraba el mundo, y lo observaba de una manera diferente a como lo solía observar antes. Algo estaba cambiando. Algo se estaba modificando en la percepción. Lo veía porque a ciencia cierta lo podía experimentar, pero no tenía todavía los arrestos teóricos para definir qué es lo que estaba pasando. Y entonces me dediqué a investigar. Como espontáneamente la mente había asumido un rol que permitía indagar e investigar interiormente y exteriormente, me dediqué a ello. Me dediqué simplemente a cerrar los ojos y a vivir. Y a ver cómo se veía el mundo. Empecé con los ojos abiertos a notar cuando aparecía un pensamiento innecesario y lo veía pasar.
podía distinguirlos, es como si estuviesen marcados, es una cosa rara. Me era muy fácil detectar lo innecesario, me era muy fácil detectar lo irrelevante. Eran pensamientos que venían con una especie de marca, como si fueran coloreados ya de base. Entonces, cuando se los mira, se nota cuáles son más relevantes que otros. Como si tuviese una máquina adentro que me permitía saber a ciencia cierta qué es lo que había allí, cómo aparecían estos pensamientos. Cuando cerraba los ojos, me era muy fácil y casi espontáneamente el perceptor ocupaba el campo atrás. Era una presencia muy firme, muy firme, muy estable. Eso me asombraba. Los pensamientos ya no aparecían por la espalda, ni por detrás, ni por los lados. Los pensamientos siempre aparecían de frente. El perceptor ocupaba un lugar en donde nadie ni nada lo podía sobresaltar. Me empecé a dar cuenta de que los sentimientos, las emociones, los pensamientos, las pasiones se podían ver a una distancia. Me podía desembarazar de aquellos que no tenían el pegante que suelen tener, que podía observarlos con cierto distanciamiento y no meterme en ellos. Lo descubrí por experiencia, no sabía que esto era de esa manera, no sabía que se podía hacer. Me empecé a acordar de aquellas épocas en donde espontáneamente lo lograba, me empecé a dar cuenta de esos instantes donde llegaba allí sin darme cuenta y empecé a unir cabos lentamente. Empecé a notar que lo que había experimentado previamente era parte de un proceso que desconocía totalmente. Indagando en el mundo interior, aprendí a darme cuenta de que el perceptor estaba atrás, pero que a veces ocupaba todo el campo. Por la experiencia del Nirvikalpa que había tenido, ya conocía claramente que era la no dualidad. Había experimentado la totalidad del universo de manera simultánea, durante días enteros. Había quedado eso fijado muy fuerte en mi propio mundo interior. Me daba cuenta que eran raptos de no dualidad muy elementales, muy sencillos, la concentración no dual, cuando el perceptor ocupaba todo el campo de la percepción. Abría los ojos y el perceptor ocupaba todo el campo de la percepción, es decir, el perceptor no estaba en ningún lugar específico. Empecé lentamente a olvidar que es estar en un lugar de la cognición. Eso se me olvidó hace ya mucho tiempo. Pero en aquellas épocas empezaba a notar que el perceptor no ocupaba un lugar especial llamado yo, una región llamada soy, sino todo el campo de percepción. Y la cognición era extraña. Me costaba a veces mucho trabajo, inclusive caminar, hablar con las personas. No sabía muy claramente dónde las personas empezaban y terminaba el espacio entre otra siguiente persona. Era muy raro. Bajar escalones, pasar la calle, conducir, era muy extraño. Me tocó acostumbrarme muy rápidamente. Básicamente por el trabajo que tenía, era gerente general de una gran empresa, de una multinacional, y me tocaba tomar decisiones todos los días, entonces no podía quedarme allí abstraído en el ser. Me tocaba todos los días tomar miles de decisiones, miles. Y eso me ayudó a aterrizar muy rápidamente, a no dejarme llevar por los desvanecimientos místicos o por nubes de colores que podían aparecer cuando la percepción cambiaba. Intentaba estar muy en la tierra, darme cuenta qué es lo que pasaba. Empecé a descubrir un mundo que era totalmente nuevo, total y absolutamente nuevo. Era un mundo que no estaba descrito en ningún sitio, un mundo que no estaba catalogado en ningún lugar. Eran mundos de los cuales nadie había hablado. Cuando leía algunos textos, cuando leía las experiencias místicas de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, cuando leía las experiencias de los grandes maestros orientales,
empezaba a notar ciertas coincidencias con la experiencia. Empezaba a notar la cercanía que había tenido aquello que había experimentado con esos mundos que ellos a su vez habían consumido en sí mismos. Y durante aproximadamente 5 o 6 años empecé a darle vueltas a las cosas y a encontrar algo que hilara los diferentes sitios y le diese sentido a la cognición, a la percepción, a lo que estaba viviendo. Me di cuenta que el perceptor puede desligarse de los objetos de percepción. Eso fue lo más simple de todo, eso fue lo primario, lo más básico. Esta condición, este desligamiento de la percepción, no es frecuente en el ser humano, no es nada frecuente. Nosotros nos convertimos en nuestros sentimientos y operamos basados en ello, en nuestras emociones y operamos basados en ello. Planteamos nuestro cuerpo y percibimos que es nuestro. Hay un sentido de identificación profundo con el cuerpo, con el prana, con la mente. Y ese sentido de desidentificación saltó porque la experiencia lo produjo. De no ser así, seguramente no habría podido entender qué es lo que pasaba en el mundo interior y seguiría buscando. Seguramente estaría lavando platos en algún ashram, ¿sí? Y de ahí estaría cepillando los zapatos de algún maestro. Vaya a saber qué estaría haciendo. Pero lo que sí evidentemente acontecía es que la experiencia interior había permitido, había logrado mostrar una serie de procesos que normalmente una persona normal, una persona frecuente no atañe a darse cuenta, no percibe ese tipo de cosas. Pregúntenle ustedes a cualquier individuo si es capaz de poner a la distancia sus sentimientos o sus emociones, sin importar cuáles sean estas, y vivir paralelamente con ellas. Y les va a decir que lo que se está experimentando es una cierta locura, una cierta despersonalización malsana. Durante todos estos primeros años en que había practicado, nunca conscientemente encontré una actitud interior que fuese lo suficientemente ecuánime para lograr la vacuidad. Nunca. Siempre llegaba allí de sopetón, porque los dados ese día dijeron concentración. Y entonces coincidió ese instante con la práctica y llegaba allí. No es fácil desligarse de las emociones y no es fácil desligarse de los sentimientos. No es nada fácil, ¿verdad que no? Pero cuando uno se desliga de esas emociones y de esos sentimientos, lentamente lo que hace es apropiar otro tipo de sentimientos y otro tipo de emociones asociados a ese estado de conciencia y asociados a ese perceptor. No es que se muera el mundo del sentir, simplemente cambian las condiciones y cambian las propensiones a experimentar situaciones. Es otras cosas las que se viven. Yo me acuerdo la última vez que vi a Chatri antes de que se enfermase mi maestro. Él me pidió que fuese a Buenos Aires. Ya la situación era compleja. Ya su salud empezaba a menguar y sabíamos ambos de que él iba a morir. Estuvimos un par de días hablando. Me dijo qué es lo que quería que hiciese con sus cosas, con sus cartas, con su ropa. No tenía mucho, así tampoco había mucho que hacer. Y cuando salí del laboratorio donde él vivía, él estaba acostado en la cama, fumándose un pucho como siempre, ¿no? Un cigarrillo. Él sabía que era la última vez que lo iba a ver, y yo sabía que era la última vez que lo iba a ver también. Yo abrí la puerta del laboratorio, lo volteé a mirar, me despedí con los ojos, con la vista. Él hizo lo mismo.
y no había miedo, no había dolor, no había rencor, había simplemente cariño, no más. La reacción no era de desesperación, no era de por qué la vida es así de mala, porque yo no viví más tiempo con él, porque no me acerqué más tiempo con él, porque nada de eso venía. Esa mirada duró 1 segundo o 2 segundos, no duró más. Pero nos dijimos muchas cosas, ¿no? Nos dijimos ya nos veremos otra vez, o hasta la próxima. Nos dijimos, él me dijo, yo ya hice todo lo que pude. Y yo le dije, pues seguiré haciendo todo lo que sé. Pero los sentimientos son totalmente diferentes. No tienen esa expresión volcánica, dolorosa. Con los años me di cuenta de que evidentemente era posible sustraerse de las emociones en la práctica interior, de tal manera que la vacuidad podía llegar a aparecer. Eso es posible. Ustedes en parte tienen que hacer lo que yo no pude hacer. Yo no pude sustraerme de las emociones, nunca pude, no supe cómo. Es más, ni siquiera sabía que había que sustraerse de ellas. Yo pensaba que el yo emocionado, el yo que pensaba, tenía que ir a un lugar a encontrar algo. Eso es lo que buscaba. Pero a ustedes les toca hacer lo que yo no pude hacer, lo que yo no entendí que había que hacer. Yo nunca lo entendí hasta que llegó aquello. Nunca me fue claro. Chatra en muchas ocasiones me decía cómo meditar y yo no le entendía. Él se acostaba, se colocaba un pañuelo en la cabeza y así meditaba. Y cuando yo entraba al laboratorio y lo veía con el pañuelo en la cabeza, pues cerraba despacio y decía, bueno, aquí estará media hora, 1 hora, vamos a ver, ¿no? Y yo decía, qué forma más rara en que esté prácticamente, qué forma rara. Pero como cada quien tiene su manera de matar las pulgas, pues él lo hace así, de esa manera, ¿no? En verdad no le lograba entender. No lograba entender qué es lo que me quería decir, no lograba entender. Él era una persona terriblemente sensible y seguramente no tenía la destreza para poder explicar lo que por su naturaleza no podía evitar, no podía obviar, que era sentir. Pero a ustedes les toca aprender a hacer lo que yo no pude hacer, lo que yo no sabía que había que hacer. Ahora cuando cierro los ojos, espontáneamente caigo en ese lugar, ya sin esfuerzo. No me cuesta cerrar los ojos y aislarme en esa vacuidad interior. Es cosa de segundos simplemente. Poco a poco los sentidos se desconectan, poco a poco la vista y las sombras de los ojos empiezan a desaparecer. Y al cabo de un rato quedo inmerso en esa quietud, en ese vacío, en ese mar, en ese océano de silencio. Pero a ustedes les toca hacer lo que yo no pude, lo que yo no sabía que había que hacer. Les toca encontrar una actitud interior. Les toca encontrar una forma de estar, una forma de ser lo suficientemente ecuánime para que al cerrar los ojos y que lentamente los sentidos se desconecten, al final lo que quede es un vacío interior. A mí jamás nadie me explicó claramente qué es lo que había que hacer. La mayoría de las veces los instructores me decían, mire Iván, yo le aconsejo que busque a Ganesha y se entregue a Ganesha. Y yo decía, no, por ahí no es, no. Y todos me decían, lo que pasa es que a usted le falta devoción, es que usted no quiere a Dios. Y yo decía, no es eso, es que no lo quiera. Está bien el Ganesha, ¿no? Gordito, simpático, poco sexy.
Aparte tiene un solo colmillo, no tiene dos. Pero no es eso. No me llamaba la atención, no producía algo en mí, no me ponía, como dicen acá. El mundo de la devoción le faltaba algo que yo no tenía y que sí tienen los místicos. Y por lo menos, aunque era ignorante, reconocía mi propia impotencia, mi propia imposibilidad. El camino de la devoción es un camino bastante largo, con muchos altibajos, profundamente directo, en personas sensibles y profundamente desapegadas. Eso es posible, sí. Pero yo buscaba otra cosa. Buscaba lo que encontré a los 26 años. Encontré luego ya de forma espontánea esa actitud ni siquiera tuve que construirla, simplemente llegó, se apuntaló en mí, quedó en mí. Y gracias a eso pude empezar a investigar la mente. Me di cuenta de las coincidencias del propio proceso de investigación con el Advaita. No es que haya estudiado Advaita, es que coincidía con el análisis del Advaita. Entonces, ¿para qué ponerme a inventar algo que ya estaba inventado? Simplemente tomé los nombres del Advaita y empecé a trasladar mi experiencia bajo esos tópicos, bajo esos nombres. Porque la coincidencia era total. Habían términos de algunos filósofos que no coinciden. Me di cuenta que hay ciertas cosas, inclusive con Sankaracharya, que no están bien, que Sankaracharya pudo haber metido la pata o pasó algo, o los traductores. Pero la experiencia que tenía coincidía completamente con el Advaita. Pero nunca me dijeron que tenía que aprender a tener una actitud interior, una forma de ser, una forma de estar lo suficientemente ecuánime para descubrir que con esta no aparecían contenidos mentales. Cualquier otra actitud interior que conlleve la aparición de cualquier contenido mental produce hábito. Y ese refuerzo finalmente produce un condicionamiento. Es solo cosa de tiempo. Hay una actitud absolutamente libre, absolutamente natural, que nos lleva a nuestro interior y que nos desliza sin que haya el más mínimo desgaste, sin que haya la más mínima entropía. No hay desorden alguno. Es una actitud de libertad interior, es una actitud de ecuanimidad, es una actitud de simplemente ser, de estar, de saber. Es la misma atención que hay en alguien que le van a preguntar algo que conoce perfectamente. Entonces va a ese lugar absolutamente sin tensión, a esperar una pregunta que tendrá que responder claramente porque sabrá fácilmente cuál es su respuesta. Evidentemente que a ustedes les ocurre en muchas ocasiones lo que me pasaba a mí en las mismas ocasiones, porque también me tocó estar sentado tratando de escuchar un parafraseo que deshiciera mi conflicto interior. El único problema que tenía yo es que era yo quien deseaba llegar allí. Quería arrastrar mi personalidad para llegar al sitio que buscaba. Lo hacía a través del esfuerzo, lo hacía a través de la disciplina. Era profundamente estoico, terriblemente espartano. Llevaba límites a mi mente y a mi cuerpo para poder llegar allí. Buscaba la quietud y me iba con toda la casa, era como el caracol. Me llevaba toda la casa encima, me llevaba los sentimientos, las emociones, la emoción de fuerza, de poder, de control, de querer, de llegar, de libertad. Me llevaba todos esos sentimientos y todos esos pensamientos cuando hacía la práctica.
Y cuando no lo lograba, entonces intentaba introducir el pensamiento de vacío, el pensamiento de quietud, el pensamiento de libertad. Y tampoco ninguno de esos me funcionaba. El indicador, claro, el indicador consistente de una práctica interior que es sana, es que inicialmente los contenidos mentales cesan. El perceptor de la ausencia de contenidos mentales adopta una condición interior que es tan firme que no se puede convertir en objeto de percepción de un perceptor previo. A esta experiencia le llamamos concentración interior. Cuando eso se logra, entonces estamos en concentración interior, que paradójicamente es simétrica a la concentración externa, es decir, el sistema nervioso acusa el mismo esfuerzo estando afuera en concentración externa que en concentración interna. La gran ventaja de la concentración interna es que de allí, sosteniéndose muy poco tiempo, es muy fácil llegar a la no dualidad de la concentración. Es muy fácil. Estando en la concentración inferior, es muy fácil llegar a la concentración, es muy fácil llegar a la meditación, es mucho más fácil llegar al samadhi. Se perturba menos al sistema para lograr estados de percepción supremamente profundos. Es mucho más sencillo. De ser el perceptor final a la meditación o al samadhi, digamos que la inclinación para llegar a la cima es menos pendiente, es mucho más fácil. Pasar de la concentración a la concentración no dual es cosa de segundos. A una persona que no está acostumbrada puede ser cosa de pocos segundos, es muy fácil. De ahí saltar a los prolegómenos de lo que es la meditación es bastante sencillo. La mayoría de las personas luego se quedan enganchadas en el temor que ofrece dejar de existir como un yo, porque el sentimiento inconsciente que eso produce pues los retiene, los para. Pero saltar a prácticas potenciales meditativas es muy sencilla si ustedes logran ser los perceptores finales de la cognición. Tienen que ser muy avesados en la contemplación externa para lograr la concentración y la meditación externa. Tienen que ser muy avesados en la contemplación, pero mucho tiempo de contemplación. Mientras que en la práctica interna es muy sencilla. Los caminos que se abren para poder percibir la no dualidad están muy cerca, están a mano del perceptor final. El mayor problema que hay en la práctica es que ustedes se deslinden de sus contenidos mentales. Ese es el mayor problema. El resto es chupado. El resto es muy sencillo, el resto es muy fácil. Es más, el resto no hay que hacer un carajo, no hay que hacer nada. Llega todo automáticamente, todo se va desenvolviendo de forma natural, se va desarrollando de forma espontánea. Pero el mayor dilema que se tiene, el mayor dilema con el que ustedes están enfrentando es encontrar una actitud que logre separar el agua y el aceite. Tienen que separarlo. Tienen que separar las partículas pesadas de las partículas densas. Tienen que sacarlo. Si una persona tiene agua y alcohol y se plantea cómo hago para separar el agua y el alcohol, y dice los coloreo, los paso a un recipiente, por decantación no cae el alcohol abajo, está soluble en el soluto. Entonces al final piensa y dice destilar, dice, la destilación, claro, las partículas de alcohol salen antes que las partículas de agua. Entonces la destilación es el proceso correcto para separar las partículas de agua de las partículas del alcohol que son menos pesadas. Pero cualquier otro método es absolutamente imposible. No hay manera. Y si lo hay es complejo.
Tienen que encontrar la actitud interior correcta que les permita distanciarse de los contenidos mentales de forma absolutamente natural, sin crear un pensamiento que se convierta en el muro disuasorio entre ambos mundos. No sirve crear un pensamiento de nada, ni siquiera un pensamiento de lejanía o un pensamiento de ausencia de existencia de contenidos mentales. Eso no sirve, eso no es válido. Ramana planteaba que lo más elemental para lograrlo es indagar el yo, es indagar la existencia del yo, indagar nuestra propia existencia, es plantear nuestra existencia, nuestro acto de ser, de existir y atenderla. Atender nuestro acto de existir es como destilar el agua y el alcohol. Si se hace correctamente, nos sitúa en la parte de atrás del campo de cognición. Se hace inmediato, instantáneo. Esto es un arte, el arte de la propia autoindagación que se va adquiriendo con el paso del tiempo. Hay personas que durante decenios en monasterios intentan hacer esto y no lo logran, no lo pueden hacer, porque evidentemente están yendo en la dirección que es opuesta, creando hábitos. Y al final su práctica meditativa se convierte en el condicionamiento de la respiración, de la emoción, de los dioses, del color o de la música que está apareciendo. Lo que buscamos es algo que tenemos en nosotros, que solamente se revela bajo una condición de cognición totalmente ecuánime. Así como el sujeto muere, como el sujeto se diluye, así como el sujeto desaparece en la concentración externa, sin hacer el más mínimo esfuerzo, ¿estamos de acuerdo? Porque no se hace el más mínimo esfuerzo. De igual manera, como a que la información del sujeto desaparece como sentido de propiedad de la cognición en el mundo externo, y aparece la concentración. Y se sostiene la concentración tanto tiempo como sea. De igual forma que eso ocurre, de igual manera en el mundo interno por simetría pasa lo mismo. Si encontramos la condición idónea, entonces los objetos mentales van a desaparecer totalmente. Y ustedes serán testigos de la inmensidad de un vacío sin fronteras. La inmensidad de ese vacío sin fronteras es el prolegómeno a experiencias mucho más profundas. La más profunda de ellas es que después el perceptor, en vez de estar en una zona del campo, ocupe todo el campo y aparece la no dualidad. Si ustedes se esfuerzan, si ustedes hacen una operación química que no sea la destilación, seguro que van a reforzarse más para lograr separar el agua del alcohol, seguro. Pero si ustedes destilan, van a empezar a notar que a los 40, 50 grados empieza a salir el alcohol. Primero sale el alcohol. Eso es lo que se hace de los zumos fermentados, eso es lo que se hace de la patata para sacar vodka. Eso es lo que se hace de la caña de azúcar para sacar el aguardiente. Eso es lo que se saca del vino para hacer orujo. Aprovechar esta condición de que las partículas de alcohol son mucho más leves, son mucho más pequeñas, son mucho menos pesadas. Entonces la destilación se convierte en el eje idóneo para poder sacar las partículas densas de las pesadas. Nosotros tenemos que separar al perceptor de los objetos de percepción. ¿Qué hacemos? Esforzarnos no sirve. Rezar tampoco. Que otro lo haga por nosotros menos. Luchar siempre perderán, siempre. Si luchan siempre pierden, porque luchar implica una télesis, implica una meta y por lo tanto la aparición de la voluntad. Por lo tanto no es una salida que sea correcta. La solución idónea para poder resolver este suceso es una actitud cognitiva altamente ecuánime, similar a estar acompasado, a flotar en la comprensión de algo.
Cuando ustedes comprenden algo, en el instante en que lo comprenden, no hay conflicto cognitivo, no hay tensión cognitiva. Si ustedes logran alargar el proceso de la comprensión, si logran alargar el proceso del aprendizaje lo suficiente, asociado al mundo interior, lo que notarán inmediatamente es la desaparición de los contenidos mentales. Esta desaparición y la inmediata generación del perceptor final con sus características son los indicadores correctos de que vamos en la práctica consabida. Eso realmente es lo que se llama pratyahara. Pratyahara no es retraer los órganos de los sentidos de los objetos de sensación. Pratyahara es mucho más que eso. Pratyahara es lograr la concentración interior, es escindir al perceptor de los objetos de percepción. Eso es pratyahara. Si aprendemos a encontrar esta actitud que deben hacer en ustedes espontáneamente, que sepan, esa actitud yo no la encontré nunca. Yo jamás la hallé, no pude. Tampoco sabía que había que hacerla, pero yo no pude encontrarla. Y miren que luché, porque si soy algo, soy cabezón. Mira que soy cabezón, 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 cabezón. Y cuando se mete algo entre los ojos es que lo saco como sea, porque soy cabezón. Y estuve de cabezón desde los 12 hasta los 26 años. Estuve 14 años dándome contra las paredes, contra el piso, contra los zafus, contra mis rodillas, contra mis tobillos. Me di contra todo lo que se movía para poder solucionar este problema y no encontré una solución. No encontré la solución, ¿saben por qué? Porque no había definido correctamente el problema. Por eso la aspectación teórica que les ofrezco lo que intenta básicamente es definir correctamente el problema. Solo definir correctamente el problema. Definir la situación de la cognición, es decir, definir la distribución de la atención en el campo de cognición. Lo que buscamos es, para definir el problema es, definir la distribución de atención de la información que conforma el campo de cognición. Eso es todo, no es más. Miren cómo salió de bien. Cuando uno define claramente el problema, entonces puede buscar una solución. En mi juventud yo no pude definir el problema. No encontré a nadie que lo definiera, que estuviese vivo. No encontré a nadie vivo o muerto que escribiese un libro que definiera claramente qué es lo que hay que hacer y cuáles son los indicadores correctos para poder situarme en la práctica interna, para que ella sea conducente a la no dualidad. Nunca encontré a ese personaje ni esa literatura. Tenemos que definir convenientemente el problema, porque es que si no lo definimos claramente no podemos otorgar una solución al conflicto. Y esto no solamente opera en la práctica, opera en todos los sucesos de la vida. Si definimos convenientemente el problema, seguramente que esa definición conveniente provee una solución inmediata. Tenemos que deslindar al perceptor de los objetos de percepción de una forma absolutamente natural, sin que intervenga un pensamiento que lo produzca. De tal manera que en el campo interior solamente haya sujeto. Ese sujeto en ese estado, cuando se percibe a sí mismo, se ve en una parte del campo. El otro es él, pero lo que percibe de él es la parte del campo llamada sujeto. Pero allí solo hay sujeto. Como ese perceptor no se puede convertir en objeto de percepción de ningún otro, es el que nos sirve. Ese perceptor es el que Ramana planteaba que había que indagar. Cuando nos preguntamos ¿quién soy yo?, la respuesta tiene que ser el perceptor final. Y si no el Saksin o el Atman, pero mínimo tiene que ser el perceptor final. Porque si ante la pregunta de ¿quién soy yo?, la respuesta es yo,
y ese yo no es el perceptor final, entonces ese yo está embadurnado de toda la base psicológica que posee, todas sus necesidades e inquietudes. Entonces nunca hay una solución conducente a ese problema. Por esa razón, cuando me sentaba a practicar la autoindagación, jamás llegué a ningún sitio, porque la indagación de quién soy yo no me situaba en el perceptor final. Si es el perceptor final el que pregunta quién soy yo, lo que experimenta es la nadidad, la vacuidad. Cuando Ramana preguntó quién soy yo, lo que experimentó fue el Atman. No experimentó ni el Saksim ni el Eksim, experimentó fue el Atman. Directamente lo que pudo hacer fue llegar directamente a esa experiencia interior. Nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar la forma clara, concisa, de poder situarnos en el mundo interior, dar un paso atrás y observar la propia ausencia de historia. Como les digo, es lo que yo nunca hice, lo que nunca pude hacer, también lo que nunca me plantearon que hiciera.